Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En primer lugar, le queremos mandar una felicitación a nuestro queridísimo Clint Eastwood, que esta semana ha cumplido ya 94 añazos. Este grandísimo actor, grandísimo director y a veces gran músico es uno de nuestros favoritos y ha dado vida a muchísimos personajes que han llenado nuestra afición cinéfila, como Harry Callahan, como el rubio del bueno, el feo y el malo, y bueno, otros muchos que mencionábamos en el vídeo que le dedicábamos el año pasado. Y es que sí, ha pasado ya un año desde que hicimos ese vídeo sobre los personajes favoritos de Clint Eastwood, y es que el tiempo avanza inexorablemente hacia un futuro que no conocemos, pero que siempre intentamos anticipar. Y es que ya a principios del siglo XX algunos actores como Jack London con su libro El talón de hierro o Ian Foster con La máquina se detiene imaginaban futuros en los cuales los humanos vivían en condiciones precarias, en mundos subterráneos, devorados por la tecnología, aislados, y sobre todo criticaban el autoritarismo, el aislamiento y el egoísmo del ser humano. El más conocido de esa primera hornada de visionarios distópicos no es otro que Aldous Huxley y ese mundo feliz, en el cual los avances tecnológicos servían para controlar a la sociedad, para controlar a los humanos que no disponen de libertad, pero que gracias a la tecnología y a las drogas viven en un mundo con una aparente felicidad, algo parecido a lo que veíamos en el cine en ese mundo de Demolition Man, donde no en vano el personaje de Sandra Bullock se llamaba Huxley. Sería en la segunda mitad del siglo XX donde las distopías empezaron a ocupar un lugar prominente de la literatura fantástica. En 1949 se publicaba 1984, la novela de George Orwell, en la que nos describía un estado totalitario, un gobierno, ese famosísimo Gran Hermano, que controlará toda la vida de las personas y que, bueno, fue llevado al cine ya en el año 1956 por Michael Anderson, pero sin duda muchísimo más emblemática fue su adaptación estrenada en el propio año 1984. Protagonizada por Richard Burton y por John Hurt, que además pudieron rodar en escenas, en fechas y en localizaciones que habían sido empleadas por el propio escritor, lo cual le dio una especial importancia. También un mundo totalitario nos vamos a encontrar en la novela de 1953 de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, un mundo en el que la cultura está prohibida, los libros son quemados, de hecho el nombre del libro es el punto de ignición del papel, y que también ha sido llevada al cine en varias ocasiones. La más famosa de ellas sin duda fue la versión del año 66 dirigida por François Truffaut, que tiene una grandísima fidelidad con el libro, y posteriormente ha habido una nueva versión en el año 2018 que, bueno, ha adaptado de una manera un poco más actual y un poco más libre, pero donde destaca sin duda la interpretación de Michael B. Jordan. La Naranja Mecánica del año 1962 nos continuaba mostrando un mundo violento y totalitario caracterizado por la rebeldía juvenil y la represión estatal, tal como se leía en el libro de Anthony Burgess que adaptó a la gran pantalla el maravilloso Stanley Kubrick. Y en ese momento, a finales de los años 60, hubo una preocupación que cobró gran importancia y que afectó a todos los autores de este tipo de novela fantástica, y fue la superpoblación y el miedo a la falta de recursos. Esto ya era evidente en el relato de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, donde los humanos viven en un mundo desolado, sin recursos naturales, completamente lleno de tecnología y hacinados, teniendo su única esperanza en la exploración espacial y en los recursos fuera de nuestro planeta, y dependiendo muchísimo de los organismos cibernéticos. Esto lo vimos tanto en la película del 82 de Ridley Scott, Blade Runner, como en la película de 2017 de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, que aunque no está tan arraigada en el propio libro y en la historia de Philip K. Dick, sigue mostrándonos esa desesperanza en el futuro de la humanidad. Muchísimo más clara resultaba esa preocupación en la novela La fuga de Logan, de William F. Nolan y George Clayton Johnson, donde en un futuro la
sobrepoblación y la falta de recursos han llevado a la creación de una sociedad que obliga a sus ciudadanos a morir con 21 años. En la novela veremos como Logan 5, un cazador, un Sandman, que se encarga de cazar a aquellos que intentan escapar de su destino, acaba convirtiéndose en uno de estos fugitivos. Como ocurre con las anteriores novelas, también hubo una adaptación cinematográfica del año 1976 con un jovencísimo Michael York y dirigida de nuevo por Michael Anderson, que era un gran aficionado a este tipo de historias. Tuvo tal éxito que llegó a tener incluso una continuación como una serie de televisión que duró un par de temporadas, pero que se alejaba un poco de esta intensidad narrativa y se convertía en una aventura futurista con muchísima menos carga dramática, y que no tuvo tanto éxito, aunque yo recuerdo haber visto en televisión española en los primeros 80. Esta preocupación se asentó en la sociedad e incluso en los años 80, más concretamente en el año 1985, la escritora Margaret Atwood creó la tan conocida en los últimos tiempos El cuento de la criada, donde se explora ese control de la población, en este caso no eliminando a los humanos, sino controlando estrictamente la natalidad, de nuevo en un régimen totalitario. La historia fue llevada al cine en el año 1990, dirigida por Volker Schlondorf y protagonizada por Natasha Richardson, en un reparto en el que destacaban Faye Dunaway, Robert Duvall, Aidan Quinn o Elizabeth McGovern. Esta película, siendo un referente, no tuvo el grandísimo éxito que ha tenido la serie televisiva del año 2017 protagonizada por Elizabeth Moss, que en su primera temporada adaptaba las historias del libro, pero que lógicamente tuvo que ir abriendo nuevas vías y metiendo nuevos personajes ajenos al libro a partir de la segunda temporada. Pero bueno, como vemos hay un patrón, y es que las perspectivas sobre nuestro futuro no parecen ser demasiado halagüeñas, y es que las obras de ficción un poco más alejadas de esta distopía, pero que han tocado mundos futuros como Terminator o Matrix, nos han enseñado que los humanos terminamos siendo una plaga autodestructiva que no va a tener un futuro feliz. Pero entre todos estos futuros distópicos en que la humanidad acaba francamente mal, hay una historia que me inquietó muchísimo cuando la descubrí por primera vez en una sesión en televisión en mi infancia, y que a día de hoy sigue pareciendo una posibilidad muy cruel pero muy realista de lo que podemos encontrar en el futuro. Y de esa vamos a hablar aquí hoy, porque esto es otro rollo. Y es que junto a todas estas maravillosas obras de las que hemos hablado en la introducción, hay otra que ha pasado un poquito más desapercibida, como es el caso de la novela de Harry Harrison, Hagan sitio. En esa novela vamos a estar en un Nueva York del futuro, donde conoceremos al detective Andy Rush. Este vive en una superpoblada ciudad de Nueva York, donde ya hay 35 millones de personas, y además de conocer una sociedad en la cual los recursos naturales han desaparecido completamente, creando un modo de vivir deprimente y opresivo, se va a ver involucrado en la investigación de un asesinato. Así, a lo largo de la novela se nos va a ir mostrando una sociedad estructurada en la cual hay unas tremendas diferencias entre los pocos privilegiados que todavía siguen teniendo acceso a bienes como el agua o la verdura, y una gran masa de pobres que se alimentarán de una especie de galletas fabricadas por la corporación Soylent. Tras el asesinato de un alto directivo de Soylent, el detective, con la colaboración de su viejo amigo Sol, tendrá que ir desengranando el misterio que rodea el asesinato en Soylent, la empresa más importante de la humanidad, y tratar de salir bien de esta historia. Esta obra, que por cierto ha sido reeditada hace muy poquito y que se puede encontrar actualmente en las librerías, tuvo un grandísimo éxito tanto de crítica como de ventas, y de hecho ganó el premio Hugo en el año 1967, pero sobre todo ganó un grandísimo respeto como un referente realista de un futuro al que parece acercarse la humanidad.
Charlton Heston leyó la novela en el año 1968 durante un viaje en avión y quiso llevarla a la pantalla desde ese momento. Gracias al grandísimo éxito que tuvo la película de Charlton Heston Alarma Vuelo 502 secuestrado en el año 1972, la Metro-Goldwyn-Mayer dio luz verde a la adaptación de la novela de Harrison con el actor como protagonista. Charlton Heston y su productor habitual, Walter Seltzer, con el guionista Stanley R. Greenberg, los cuales eran el mismo equipo que había desarrollado la película Alarma Vuelo 502 secuestrado, desarrollaron entonces la película Cuando el destino nos alcance, Soylent Green. La Metro-Goldwyn-Mayer, saboreando aún el éxito de su anterior película, quería tener la película preparada para las Navidades de 1972. Pero esto era completamente imposible, por lo cual se acabó negociando que sería estrenada en el mes de abril de 1973, lo cual la convirtió en una de las cosas más importantes del momento, junto al hecho de que nací yo. La Metro-Goldwyn-Mayer compró los derechos de la novela utilizando diferentes trucos, según contó el propio autor. Parece ser que no se identificaron como tal, crearon una empresa ficticia para que el autor no supiera que era la Compañía del León la que estaba queriendo comprar los derechos y así conseguir un precio más barato. Además, para descontento del autor, le hicieron firmar una cláusula en la cual no iba a tener ni voz ni voto para cualquier modificación que quisieran hacer sobre el guión. A pesar de esta cláusula, Harrison hizo algunas sugerencias, como por ejemplo plantear una fecha en la que sucedería la historia, dado que en el libro no aparecía una fecha reflejada. Se decantaron por el año 2022, queriendo que fuera un año lo suficientemente cercano como para que los espectadores pudieran tomarse en serio el mensaje de la película, pero lo suficientemente alejado como para que no pareciera el mundo de ese preciso momento. Eligieron el futuro año, o el pasado, eligieron el futuro pasado año 2022 para que la película tuviera desarrollo en esta época. Además, hizo sugerencias respecto a la ambientación de la película. Por ejemplo, en una escena en la que aparecieran un montón de bolsas de basura, planteó que en el futuro el petróleo se habría terminado y que por tanto no podría producirse plástico, por lo cual eliminaron las bolsas de la escena. El 7 de junio de 1972, Charlton Heston creyó encontrar al director perfecto para la película. Este no sería otro que el gran Richard Fleischer. A Heston le encantaba la forma de dirigir películas grandes que tenía este director, pero a la vez este director consideró que la película era muy importante porque la consideraba como una gran advertencia a la civilización sobre lo que le podría pasar. El director estaba convencido de que la sociedad estaba directamente encaminada hacia ese tipo de desastre que iba a aparecer en la película, y además no la consideraba como una obra de ciencia ficción. Creía que realmente era una obra que se llamaba así porque pasaba en el futuro, pero que ni tenía mucha ciencia ni era una ficción, dado que creía que esto podría ocurrir. Obviamente Charlton Heston se adjudicó el papel principal del detective Thorne, que es el que tendrá que realizar la investigación que esconde el secreto del Soylent Green. Quería que junto a él en el papel de Sol Roth estuviera Edward G. Robinson, un actor hiper famoso, súper conocido, el prototipo de gángster de los años 50, que tenía ya una avanzada edad. El frágil estado de salud del actor hacía que ninguna de las aseguradoras quisiera hacerse cargo de su contratación, y además la Metro-Goldwyn-Mayer le ofrecía el sueldo en 2 pagos de $25,000 con un segundo pago aplazado. Obviamente el actor dijo que no se encontraba ni con edad ni con tiempo suficiente como para ir aplazando las cosas. Finalmente la MGM cedió, le subió el sueldo y se le pagó en un solo pago, asegurando al actor y consiguiendo contratarle. El 3 de octubre se organizó en el set una gran fiesta por el 49 cumpleaños de Charlton Heston, en la que se llevó una tarta hecha de glaseado con la imagen del propio actor como Moisés sosteniendo los 10 mandamientos. El 16 de octubre rodaron la escena del mercado al aire libre, en la que estaban los actores y había 500 extras que tenían que utilizar mascarillas porque se suponía que en el futuro el aire se había vuelto muy irrespirable.
El problema era que estas mascarillas, después de un rato rodando, se ensuciaban y los actores empezaban a respirar un olor tremendamente desagradable. Al día siguiente se rodaron las escenas de los disturbios por falta de Soylent Green, en la que unos camiones de basura recogen a la gente y la van tirando a su parte posterior. Las personas que eran recogidas como bolsas de basura eran especialistas y los que corrían delante eran extras. Fue una escena tremendamente difícil de rodar, con muchísima tensión y en la que los extras asustados se empujaban los unos a los otros con violencia para evitar ser cogidos por estos camiones. Lo curioso, como la mayoría de las grandes obras, es que las grandes escenas suceden por casualidad, y esto ocurrió en esta película cuando tocó rodar la escena de la comida que toman Charlton Heston y Edward G. Robinson, que Heston ha conseguido de manera ilegal. Originalmente el guión no detallaba nada sobre la escena y entre el director y las dos estrellas crearon una escena improvisándola. La escena quedó tan sumamente bien que al acabar todo el equipo técnico se puso a aplaudir a los actores. Para el papel de Siri, la mujer que es considerada como mobiliario en el apartamento propiedad de Simonson, hubo una gran búsqueda para buscar a la actriz adecuada. Se hicieron prueba muchísimas chicas, pero ninguna convencía a Charlton Heston hasta que llegó Liv Taylor-Young, una actriz televisiva que había ya aparecido en la serie Peyton Place y que terminaría siendo quien se haría cargo del papel. Brock Peters conseguiría el papel de Hatcher, del jefe del detective Thorne. Según contó, dijo que el rodaje había sido una grandísima experiencia. En el resto del reparto nos encontraremos a Chuck Connors haciendo del chofer de Simonson, Joseph Cotten como la víctima, como el propio Simonson, Paula Kelly como el mobiliario del chofer, Marta, e incluso podremos ver al popular Dick Van Patten haciendo el papel de celador en el hogar. La película tuvo un presupuesto de $3 millones y el rodaje tuvo lugar entre el 5 de septiembre del 72 y el 3 de noviembre del 72 en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. A pesar de que la película se supone que está ambientada en el Nueva York del futuro, la mayoría fueron localizaciones de la ciudad de Los Ángeles, como el Memorial Sports Arena, que hacía las veces del hogar de este lugar donde se practica la eutanasia, los apartamentos Promenade Marina City Club en Marina del Rey, que recreaban los exteriores de las Torres Chelsea, y la refinería de Chevron en el segundo, que se convertiría en la fábrica del Soylent Green. Fleischer contó de nuevo con el director de fotografía Richard H. Klein, con el que había trabajado en la película El Estrangulador de Boston, y casi todas las tomas se rodaron con varias cámaras simultáneamente para evitar repetición de escenas. Al poco de iniciar el rodaje, el 11 de septiembre, falleció el padre del director, el famoso productor y director Max Fleischer, sobre todo muy conocido por sus cortos animados de la década de los 40. Por este fallecimiento, el rodaje fue suspendido durante unos cuantos días. Había un problema durante el rodaje cuando se rodaba con Edward G. Robinson, y es que el actor era prácticamente sordo. Esto hacía las cosas muy difíciles en el set. El actor seguía interpretando las escenas, aunque el director hubiera gritado corten, o en algunas escenas en las que no estaba de cara a sus interlocutores, como ocurre en la secuencia del almacén de libros, Robinson tenía que responder a lo que le iban preguntando otros hombres, pero al estar detrás de él prácticamente no era capaz de saber quién le estaba hablando. Pero sin embargo, después de hacer una serie de ensayos, Robinson pilló el ritmo a la escena y consiguió interpretarla respondiendo a cada compañero en el momento adecuado, quedando la escena perfecta. Pero la verdad es que se trataba de problemas menores. Edward G. Robinson disfrutaba muchísimo estando en el set, era muy humilde, hacía cola para la comida junto con los extras y el equipo técnico como si fuera uno más y no fuera famoso de ninguna manera, y de hecho se quedaba en el set incluso cuando finalizaban sus participaciones hasta el final del rodaje como un miembro más del equipo. La última secuencia que rodó Edward G. Robinson fue
la escena de la eutanasia, la escena en la que muere mientras ve imágenes de la Tierra y escucha música clásica. Lo curioso es que esta sería la última escena de la carrera del actor, ya que el actor murió por un cáncer poco después de completar la película, el 26 de enero de 1973. Según Charlton Heston, él decía que Edward G. Robinson estaba convencido de que esa escena sería la última escena que rodaría en su vida. Y la escena además tiene un gran mérito, dado que el actor, aunque parece que está reaccionando a unas imágenes y a una música, estaba en un set en el que no había absolutamente nada. Todas las imágenes fueron añadidas en postproducción. La secuencia inicial de la película, en la que se va mostrando cómo Estados Unidos cada vez está más abarrotado de gente por el uso de una serie de fotografías de archivo acompañadas de música, fue creada por el cineasta Charles Braverman. La música que va a sonar durante la escena de la muerte de Edward G. Robinson fue dirigida por Gerald Field e incluye los temas principales de la Patética de Tchaikovsky, la Sinfonía número 6, la Pastoral de Beethoven, la Sinfonía número 6 y algunos temas de Edvard Grieg. En esta película además se utilizó una personalización de una máquina recreativa llamada Computer Space, que fue la primera aparición de un videojuego en una película. El título de la película fue cambiado del original Hagan Sitio, Make Room, como la novela, a Soylent Green por una petición de la Metro-Goldwyn-Mayer, que quería evitar que se confundiera esta película con la serie de televisión Make Room for Daddy, que había sido emitida entre el 53 y el 65. Obviamente, como en toda adaptación de una novela, hay diferencias entre la película y la novela. La mayor de todas es que en la novela el Soylent Green no está hecho con restos humanos. Del mismo modo, en la novela, Sol no muere en el hogar, no muere por eutanasia, sino que muere en los disturbios que se ocasionan junto a los camiones de entrega de Soylent Green al descubrir que no queda Soylent Green. Además, la novela no hace mención a las mujeres como mobiliario de los apartamentos, y en la película se omite a bastantes personajes importantes de la novela. Finalmente, la película fue estrenada el 18 de abril de 1973 en la ciudad de Los Ángeles y al día siguiente en la ciudad de Nueva York. Posteriormente se estrenó en el resto de salas del país a partir del 9 de mayo de 1973. La película fue un éxito relativo de taquilla, llegando a recaudar casi 4 millones de dólares solo en territorio norteamericano. Según contó posteriormente Harrison, la Metro-Goldwyn-Mayer hizo bastantes trucos contables, aumentando la cantidad que decían que habían destinado a presupuesto de producción de la película para evitar que fueran muchos beneficios y así recortar la parte de dinero que debían pagarle al escritor. En cuanto a la crítica, la verdad es que la película tuvo una recepción mixta. La revista Time dijo que la película era intermitentemente interesante. Alababa que Heston abandonaba su estoicismo de granito, lo cual era de agradecer, y afirmaba que principalmente iba a ser recordada siempre como la última película de Edward G. Robinson. El crítico del New York Times escribió: Soylent Green proyecta un melodrama esencialmente simple y musculoso, mucho más efectivo que el potencial de destrucción de los recursos de la Tierra por parte del hombre. Se decía que Edward G. Robinson era lamentablemente natural como un anciano moribundo, pero que sin embargo Charlton Heston era simplemente un policía rudo persiguiendo a los villanos estándar. Roger Ebert le dio 3 sobre 4 estrellas a la película, diciendo que era una buena película de ciencia ficción y un poquito más. Gene Siskel, sin embargo, le dio 1 estrella sobre 4 y le dijo que era una tontería de película de detectives llena de imágenes juveniles de Hollywood, como lo de la pala gigante que se llevaba a la gente para arrestar a los alborotadores. Variety dijo que lo mejor de la película era que todo lo que pasaba parecía completamente plausible, cercano, y que era una producción modesta que era muy imaginativa. Sin embargo, el New Yorker la criticó ampliamente, diciendo que bueno, que cómo se podía llegar a eso, que dónde había quedado la democracia, que dónde había quedado el voto popular, que por qué ningún insurgente había sospechado lo que estaba ocurriendo, y que qué había ocurrido con la liberación de la mujer en esta
película. En Rotten Tomatoes la película tiene una aprobación del 70%, tanto por la crítica como por el público. Exactamente la misma nota, un 7 sobre 10, tiene en IMDb, donde sabéis que todo el voto es del público. Como curiosidades, por ejemplo, se debe decir que Harry Harrison entregó un ejemplar autografiado a cada uno de los actores y miembros del equipo que participaron en la realización de la película. Por dar un dato real, que sepáis que realmente la ciudad de Nueva York en el año 2022 no tenía, como se dice en la película, una población de 35 millones de personas, sino solamente de 8 millones de personas. La película ganó el Festival de Cine Fantástico Avoriaz, ganó el premio Nebula y fue nominada al premio Hugo a la mejor presentación fantástica del año. La popular frase de la película, el Soylent Green está hecho de gente, Soylent Green is people. You gotta tell him. You gotta tell him. Promise, Tiger, I promise. I'll tell the exchange. You tell everybody. En versión original, ha sido elegida por votación como la número 77 de las 100 frases más famosas de la historia del cine por el American Film Institute. Por si tenéis curiosidad, que a mí me surgió, la número 1 es francamente, cariño, me importa un bledo de lo que el viento se llevó, y la número 2, le haré una oferta que no podrá rechazar de mi querida El Padrino. En el matte painting que muestra la ciudad de noche, en la escena en la que tratan de acceder al edificio de Simonson, se verá al fondo un edificio similar a la pirámide Transamérica de San Francisco. Curiosamente, a partir del 2011 se comercializa un producto, unas galletas cuadradas de color verde que se llaman Soylent Green, y son comercializadas como un producto real sin hacer ningún tipo de mención a la película. No he investigado, pero quiero suponer que su materia prima no es la misma que la película. El plano de ovejas que se le va a proyectar a Sol durante su eutanasia pertenece a una película, pertenece a Lejos del mundanal ruido del año 1967. Y bueno, aparte del hecho de que no le querían asegurar, incluso sin saber que padecía cáncer, como finalmente ocurría, Edward G. Robinson ignoraba completamente cómo debía interpretar a Sol. La única forma que tuvo para poder meterse en el papel fue almorzar con el autor de la novela y que éste le explicara realmente qué quería que fuera ese personaje. En el capítulo Itchy and Scratchy The Movie de Los Simpson, en un cine del futuro, están vendiendo Soylent Green. De la misma manera, en el capítulo Dash Bash, en esta misma serie, el presentador Ken Brockman hace referencia a que la comida escolar está hecha con productos cárnicos. También en la serie Futurama, en el capítulo 2 de la segunda temporada, se dice que la comida del local Fishy's Joe está hecho con el alga Soylent Green. Y es que, en mi opinión, Cuando el destino nos alcance supera a muchas de las películas distópicas de la época, que sin embargo son bastante más populares, como puede ser el caso de La fuga de Logan, Rollerball, o, volviendo a Charlton Heston, la del último hombre vivo, esa adaptación de Soy Leyenda. Y la clave de que yo piense esto es que es una película creíble. No vamos a ver nada durante toda la película que no pudiera pasar en un futuro cercano. El mundo está poblado, hay escasez de suministro, hay diferencias de clase cada vez más evidente. La contaminación ha aumentado, la vivienda está cada vez más cara. De hecho, vemos en la película cómo hay gente viviendo hacinada en las escaleras de los edificios. Salvo por el propio Soylent Green, el resto de cosas que ocurren en esta película son tremendamente creíbles desde el punto de vista de un habitante de nuestro planeta en el siglo XXI. De hecho, tanto la novela como la película se trató de vender como un aviso para que la gente tomara ciertas acciones para cambiar el futuro de la Tierra y evitar que pudiera acabar como es mostrada en esta historia. Lo curioso es que esta película y este libro resultaran apadrinados por un actor como Charlton Heston, al que todos asociamos con la Asociación Nacional del Rifle, que es una persona que era bastante reaccionaria, pero que sin embargo sí quiso mostrar este mensaje ecologista a la sociedad.
El personaje de Sol es el reflejo de la sociedad pasada, es lo que ahora llamaríamos un boomer, un personaje que todavía se acuerda de cuando la Tierra era un lugar próspero y habitable, fértil, donde se podía conseguir de todo. Y es que desde el punto de vista del protagonista, con su muerte muere lo bueno que queda en el mundo. De hecho, cuando Sol descubre qué es realmente Soylent Green, pierde las ganas de vivir y directamente se va al hogar para que le practiquen la eutanasia. El futuro que presenta la película es terrorífica. La sociedad literalmente se está devorándose a sí misma. Pero además es que es una sociedad completamente corrupta. Vamos a ver a lo largo de la película que el propio héroe va a aprovechar su situación para conseguir comida, roba a las víctimas. Además parece que esa es la forma normal de actuar, incluso en la conversación con su jefe es parte de su trabajo habitual. Claro, si el héroe tiene esa forma, esa moralidad, ¿qué tipo de moralidad tendrán el resto de los personajes? Los políticos son corruptos, los empresarios son parte de una conspiración a nivel global, la gente mata por matar y las mujeres son consideradas mobiliario de los apartamentos. Además, esta moralidad se ve reflejada de un modo excepcional en la escena en la que Siri y Arthur se van a la cama de una manera completamente mecánica, sin ningún tipo de emoción. Y es que, como ya hemos visto en otras obras distópicas, parece ser que el despojar de sentimientos al ser humano es clave para este control en los futuros distópicos, como por ejemplo veíamos en la película Equilibrium. Los actores están genial. Edward G. Robinson hizo un último papel inolvidable y es un robaplanos cada vez que aparece en pantalla. Pero es que Charlton Heston, que es un actor bastante hierático, también hace un buen papel y muestra sentimientos bastante claros en su interpretación. La película va a tocar temas bastante peliagudos, va a tocar la masificación, la eutanasia, pero en todo momento lo hace de una manera muy elegante y sin tomar un partido claro por ninguna postura, simplemente exponiéndoselo al espectador. Es cierto que hay partes de la película que vistas desde la actualidad se pueden ver como demasiado típicas de los 70 y hay ambientaciones que dan un aspecto bastante antiguo y sobre todo, yo estoy de acuerdo con el director, se la considera como una película de ciencia ficción y es una película en la que apenas vemos ciencia y que de hecho la película tiene poca ficción, nos está mostrando un futuro distópico con masificación, escasez de recursos, aglomeraciones de gente. Se va acercando a la realidad en la que vivimos. La cuestión es, ¿algún día llegaremos a comer Soylent Green? Y bueno, zagales, ¿a vosotros qué película distópica os parece que está reflejando mejor lo que nos depara el futuro? Ponédmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.